ESG debe ser la sigla más importante en el mundo corporativo y financiero de la actualidad. Se refiere a los criterios medioambientales, sociales y de gobernanza que se aplican en todo el actuar de una empresa, las que también son adoptadas por las fintech en sus inversiones. En nuestra sección Cómo invertir mi dinero, analizaremos la apuesta de Clever, una startup chilena que utiliza esos criterios para invertir y así captar la atención de nuevos clientes. Lo conversamos con el CEO de Clever, Ari Dux, que vemos en pantalla. Ari, gracias por estar en Agenda Económica. Hola, gracias Nicolás. Ari, de lo que ustedes tienen como propuesta en los 3 meses que llevan funcionando, estos criterios de ESG para elegir sus inversiones fue lo que a mí más me llamó la atención de su apuesta. Sí, bueno, la sigla ESG significa Environmental, Social y Governance, que son unos principios que se utilizan para hacer inversiones más sustentables. Son unos principios mundiales y una de las gracias que tiene el producto de Clever es que nosotros nos adherimos a esos principios. Entonces, ¿qué significa esto? Eso significa que cuando tomamos decisiones de inversión, o sea, cuando te recomendamos dónde invertir, te vamos a recomendar no solo pensando en la rentabilidad, sino también pensando en el impacto en el medio ambiente y el impacto social que están teniendo esas empresas en el mundo. Básicamente, para entenderlo, si hay 2 opciones a una misma rentabilidad, pero una tiene altos estándares ESG y la otra no, ustedes van a elegir la que tiene los altos estándares. Exactamente, incluso es posible descartar por completo empresas que no han hecho un buen trabajo en medio ambiente o en términos sociales. Hablemos ahora un poco más de Clever. Llevan 3 meses de marcha blanca y ya tienen 1.500 clientes y ustedes han sido potenciados por Vice Ventures. Exactamente, Vice Ventures es la pata de lo que se llama Company Builder o el creador de compañías de Vicecorp. Vicecorp es el holding, el controlador del Banco Vice, de Vice Vida y también ahora de Clever. Entonces Vice Ventures tomó la iniciativa de invertir en un proyecto de inversiones digital, joven, para la gente y para llegar a todo Chile básicamente. Y ustedes quieren acceder a una gran cantidad de personas, hacerlo bien masivo, y eso se ve en el mínimo que ustedes cobran para el aporte, que es 1.000 pesos. Sí, te diría que esta es una de las jugadas más agresivas en términos de masividad que tiene el grupo y justamente como tú dices, el mínimo es de 1.000 pesos. Nosotros tenemos la mitad de nuestros clientes son de regiones, un 20% de nuestros clientes son extranjeros y muchos de ellos son de diferentes clases socioeconómicas. Entonces, ese es un poco el objetivo que nosotros tenemos, llegar a las personas que hasta el momento no han tenido la posibilidad de invertir, no solamente porque quizás no tienen capital suficiente, sino porque quizás les faltan esos hábitos de ahorro o sienten que es muy difícil o les da susto hacerlo. ¿Cuál es la comisión que ustedes cobran? Porque si están permitiendo que personas puedan invertir desde IVA, o sea, es un 1,19%. Creo que son 3 fondos mutuos por ahora. Sí, nosotros tenemos 3 fondos que se llaman fondos gestionados. Eso quiere decir que son fondos que se van modificando en base a las cosas que van ocurriendo, la contingencia o las cosas que van ocurriendo en el mundo. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 fondos que son dependiendo del perfil de riesgo de las personas. Si tú eres una persona arriesgada, vas a tener el fondo arriesgado. Si eres una persona conservadora, vas a tener el fondo conservador. Es similar a los multifondos de las AFP, donde tienes A, B, C, D, E. Pero en este caso tienes 3. Y el más arriesgado también es como el fondo A, que invierte mucho más en acciones y en acciones fuera del país, y así nos vamos al fondo menos riesgoso, que invierte más en renta fija local. ¿También son iguales o similares a los multifondos? Exactamente, son similares en ese sentido en que hay una distribución más fuerte de renta variable en los fondos agresivos y hay una distribución de renta fija en los fondos conservadores. Ahora, una de las cosas que ha pasado ahora que ha sido muy fuerte ha sido la baja de la renta fija y la baja de los fondos de la AFP, del fondo D y el fondo E.
y eso se debe al aumento de las tasas de interés. Entonces, la gracia que tienen los fondos que nosotros administramos en el Grupo Vice, que son los que Clever te ofrece, que son gestionados. Entonces, dadas ciertas de las contingencias que están ocurriendo, el fondo va a ir cambiando en base a lo necesario para que tu ganancia no disminuya. Para entenderlo bien, por ejemplo, lo que tú decías, cómo ha caído la renta fija en el primer semestre debido a la alza de las tasas de interés, en parte también ha pasado por los retiros de fondos ante el tercer proceso. Ustedes le dicen a una persona, quédese en el fondo menos riesgoso porque este es el que va a cambiar, este es el que va a mutar, en vez de recomendarle, ¿sabe qué? En vez de estar en el fondo menos riesgoso, váyase a uno más arriesgado. Esa no es la recomendación que ustedes han hecho. Exactamente, muy buen punto ese, porque la recomendación que nosotros hacemos es una recomendación de largo plazo. Entonces, si yo inicialmente te recomendé a ti estar en el fondo conservador, yo te recomiendo que te quedes en el fondo conservador, aun cuando puede ser que haya habido un caso de baja de renta fija, etcétera, porque ese fondo conservador está construido y está siendo gestionado para mejorar tu rendimiento. Entonces, si tú tuviste una pérdida, por decirte algo, lo mismo ocurriría en una AFP. Si tú tuviste una pérdida porque estás en el fondo E, al cambiarte de un fondo más arriesgado, estás aumentando tu riesgo. Entonces, es posible que eso te juegue en contra finalmente. Lo que nosotros recomendamos es quedarte en el fondo en el que estás, pensar en el largo plazo y confiar en que, en nuestro caso, en el Grupo Vice, que es el grupo que administra altos patrimonios en Chile, se va a encargar de tu inversión. Para ir. No es lo que recomendamos, como digo, pero tú puedes moverte, tienes libertad para moverte de un fondo a otro y también próximamente vas a tener libertad de poner algunas fichas en unos fondos y algunas fichas en otros fondos. Entonces, si tú quieres, vas a poder hacer una mezcla entre los diferentes fondos. Sí, perfecta tu aclaración, pero me refería a si dentro del mismo fondo tienen libertad para ir gestionando las inversiones bastante más que la libertad que tienen las AFP en cada multifondo. No, en ese caso los fondos están construidos y están gestionados internamente por el grupo, entonces tú no puedes elegir tu allocation de activos, digamos, tú no puedes seleccionar cuáles son los activos. Ahora, nosotros vamos a lanzar el próximo mes unos fondos específicos, unos ETF que se llaman, que son unos fondos especialmente temáticos que están enfocados en ciertos activos, cada uno enfocado en diferentes activos, y tú sí vas a tener libertad de invertir en esos fondos que son mucho más específicos y no tienes que adaptarte a un portafolio que ya está predeterminado, digamos. Activos inmobiliarios, activos alternativos. Activos, acciones de empresas, pero de ciertos temas. Por ejemplo, el tema del medio ambiente es un tema muy importante para la gente hoy. Entonces, existe un fondo que es un fondo verde, que se llama, o es un ETF verde. Entonces, tú vas a poder invertir en ese fondo y ese fondo solo va a tener acciones de empresas que son sustentables y que están enfocadas en el tema verde. Por ejemplo, hay otro que es el fondo de FinTech, por ejemplo, FinTech. Que si a ti te interesa invertir en empresas que son FinTech en el mundo, tanto en Chile como en el mundo, va a haber un fondo en el cual tú vas a poder invertir solamente en empresas FinTech. Entonces, eso es una forma un poco más sofisticada de invertir, pero que responde a un interés y una demanda por la gente de tener esta más flexibilidad. ¿Cómo evalúas la respuesta que hasta ahora han tenido por parte de los clientes en los pocos meses que llevan? Bien, la gente realmente está muy contenta que hoy puede hacerlo. Yo creo que eso es algo que es uno de nuestros objetivos, darle acceso a las personas. Tenemos personas, como te decía, de todo Chile, la mitad son de regiones, tenemos gente de diferentes partes de Latinoamérica que están invirtiendo. Entonces creo que eso ha sido lo más relevante, que tú puedes ser extranjero con un RUT temporal, solamente tienes que tener 18 años y tienes que tener 1.000 pesos y empezar a invertir de a poco. ¿Y cuál es el objetivo al final? Que tú vayas cambiando tus hábitos de ahorro. Invierte solo lo que puedas, 1.000 pesos todos los meses, nada más. Y de a poco te vas a ir dando cuenta que vas a ir mejorando tus hábitos y te vas a ir preparando para tu futuro. Y eso es lo que nosotros queremos promover. Perfecto. Ari Dux, CEO de Clever, gracias por estar en Agenda Económica contándonos de la propuesta que ustedes tienen para precisamente aumentar el ahorro en nuestro país. Muchas gracias.